Estimado participante, en este nuevo encuentro de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyecto, estaremos eh, retomando el tema como tal, pero esta vez desglosaremos cada uno de los tres puntos fundamentales que inicialmente indicamos para que se entienda con más detenimiento el sentido formal de cada uno de aquellos puntos como tal. En esos aspectos básicos iniciaremos entonces con lo que llamamos el estudio de mercado, que es la conceptualización formal de todas las necesidades del mercado para poder entonces individualizar nuestro proyecto y dirigir hacia ese mercado consumidor nuestro producto como tal, nuestros bienes y servicios. En primera instancia, debemos tener la perfecta definición del producto o servicio. O sea, acá no se define solo por sus características físicas, sino más bien por la propuesta de valor agregado. Debemos visualizar o conceptualizar los atributos psicológicos y reales, es decir, qué necesidad pretendemos resolver, si es desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista del estatus, que son los tres elementos fundamentales que se consideran importantes estudiar en cuanto a los atributos focales. Como segundo punto en esta propuesta de valor, debemos tomar en consideración lo relacionado con el ciclo de vida. Es decir, debemos determinar si el producto que deseamos incorporar en el mercado entra en un mercado emergente, un mercado maduro o un mercado en declive. Son tres elementos o son tres niveles totalmente distintos. Si es emergente, porque estamos iniciando formalmente o pretendemos iniciar el consumo dentro del mercado. Si está maduro el mercado, quiere decir que está estabilizado y que vamos a competir y fuertemente con los demás elementos o factores componentes de él como tal. Y si está en declive, mucho más importante todavía, porque se hace más voluminoso el efecto de inversión como tal, de tiempo y capacidad para tratar de mejorar o ampliar como tal o darle nueva vivencia a ese mercado como tal. Como un tercer punto, si el producto que deseamos incorporar en el mercado es sustitutivo o es complementario. Debemos hacer entonces un análisis de cómo el entorno afecta este consumo como tal. Estos tres elementos en cuanto a definición del producto marcan la pauta inicial en cuanto a lo que va a ser o debe ser el concurso de nuestro producto en el mercado como tal. Repetimos entonces atributos psicológicos y reales, ciclo de vida y producto sustitutivo o complementario. Visualizada esta primera parte de lo que es la definición del producto, debemos tomar en consideración el segundo punto, el segundo paso, digo yo, que es básicamente la segmentación y el público objetivo. Para la mediana empresa, disparar a todos lados es costoso. La segmentación entonces debe ser eminentemente precisa. Aquí debemos visualizar, número uno, las variables geográficas, es decir, la ubicación, el clima, la densidad poblacional, es decir, a quién nos vamos a dirigir y en qué contexto geográfico nos estamos dirigiendo como tal. Luego, la variable demográfica, la edad del consumidor, el género al cual nos estamos dirigiendo como tal, el nivel socioeconómico, cuál es la capa social que queremos abarcar de esa torta del mercado
y la ocupación a la cual vamos a dirigir nuestros productos. Esto es sumamente importante segmentarlo porque marca la pauta definitivamente tanto la edad como el género como el nivel socioeconómico, porque eso es lo que marca realmente la pauta en cuanto al nivel de consumo específico como tal. Hay otra variable que es la psicográfica, que es el estudio del estilo de vida del posible consumidor, los valores que él visualiza en el contexto como tal, la personalidad que conforma aquel mercado que pretendemos sea cautivo en el mercado. Y algo sumamente importante que es las variables conductuales, la frecuencia de uso, la lealtad a la marca, la sensibilidad al precio. Todos estos elementos son de vital importancia en el estudio porque definitivamente delimitan conceptualmente el posible consumo de nuestro producto como tal. Segmentación, palabra sumamente importante. Visualizados estos dos anteriores elementos, vamos entonces a un aspecto de vital importancia como es la metodología de investigación del mercado. Es decir, qué técnica vamos a utilizar para llegarle a ese mercado y obtener la información necesaria para entonces poder lograr la eficiencia o la efectividad en ese estudio de mercado como tal. Ahí entonces que debemos visualizarlo de dos puntos de vista distintos. Primero que todo, la fuente secundaria, es decir, los datos de las cámaras de comercio, los censos que hayamos hecho en la población, los informes gubernamentales para efectos de consumo y los estudios previos que necesariamente debemos haber realizado para entender ese posible consumo masivo o que vamos a tener en el mercado como tal. Aparte de esa fuente secundaria, es sumamente importante la fuente primaria, es decir, nuestro trabajo de campo. Acá debemos bifurcar la visualización y debemos hablar de aspecto cuantitativo y de aspecto cualitativo. Comencemos entonces con la parte cuantitativa. Se refiere básicamente a todas aquellas encuestas estructuradas para obtener validez estadística de la información que estamos recogiendo o tomando del mercado como tal. Y en el aspecto cualitativo, eh, aquellas entrevistas a profundidad para entender el porqué del comportamiento del consumidor. Teniendo estos dos elementos, tanto el cuantitativo como el cualitativo, del trabajo de campo, podemos entonces decir que hemos abarcado de manera eficiente las fuentes primarias como tal, que sumado o aunado a las fuentes secundarias, que también son de vital importancia en el mercado como tal, tendremos entonces una data que nos permite acercarnos a la realidad de lo que va a ser aquel mercado como tal. Visto entonces el aspecto metodológico, perdón, vamos a lo que es al análisis de la oferta. Es decir, que no basta con saber quiénes son, hay que analizar su capacidad de respuesta. Y acá vamos entonces a dirimir los puntos, primero que todo en cuanto a la capacidad instalada. ¿Cuánto pueden producir los competidores para que la competencia o el efecto de ellos no sea tan devastador cuando pretendemos incorporarnos en ese mercado como tal? En cuanto a la participación del mercado, quienes dominan el sector como tal, y en relación con el análisis de los precios y descuentos, cómo reacciona la competencia ante un nuevo entrante en el mercado. Estos tres elementos son de primordial importancia porque ya estamos entonces entendiendo o pretendemos medir lo que va a ser nuestra eficiencia en la introducción de los bienes y servicios en el mercado competidor con el cual vamos a enfrentarnos como tal.
capacidad instalada, cuánto se puede producir, participación del mercado, quién domina el mercado como tal, y el análisis de los precios de descuento, es decir, cómo capta, cómo percibiría o cuál debería ser la reacción de la competencia ante nuestra oferta como tal en el mercado. Visualizado ese cuarto punto del análisis de la oferta, hablamos entonces o debemos tomar en consideración lo que es la proyección de la demanda. Este es el punto de unión con el estudio económico. Acá se utilizan métodos matemáticos para predecir el futuro o el posible futuro. Acá debemos estar hablando o cuantificando los métodos subjetivos, es decir, generalmente la opinión de los expertos, la opinión de los ejecutivos o de la fuerza de venta. Pero esto básicamente también va a depender, lógicamente, que del tipo de producto que deseamos llevar al mercado. Entonces dependerá básicamente de esta opinión formal de la fuerza de venta con la cual contamos. Repito, esto depende básicamente del prototipo de producto que debemos llevar al mercado y del tipo de competidores que tenemos en el mercado. Hay un segundo modelo que sería el modelo de serie de tiempo, que es donde estamos usando los datos históricos para proyectar las tendencias futuras. Acá podemos entonces estar hablando de la famosa recta de los mínimos cuadrados, podemos estar hablando de las tendencias porcentuales, es decir, todas aquellas tendencias evolutivas de los productos de la competencia en el mercado, cómo han crecido, y sobre esa base, ¿cierto? Entonces nosotros hacer nuestros planes. Tenemos las dos visiones, eh, la recta de los mínimos cuadrados y las tendencias económicas como tal. Si sumamos a eso la experiencia de nuestro ejecutivo en el mercado, tendremos entonces un gran espectro en cuanto a conocimiento de cómo debería comportarse, nuestros bienes y servicios en el mercado como tal. Un tercer punto que sería el análisis de la regresión, es decir, relacionar la demanda con las variables externas. Por ejemplo, puede ser el aumento del Producto Interno Bruto, la tasa de empleo en el mercado, el crecimiento industrial, la inflación, el movimiento del dólar en el mercado. Es decir, todos esos elementos que de alguna forma van a incidir en algún momento de nuestra vida en el mercado con nuestro crecimiento o nuestro decrecimiento en el mercado como tal. Visualizados estos 5 puntos fundamentales o pasos fundamentales relacionados con la parte del mercado, vamos entonces con el segundo elemento, que no es más que el estudio técnico y la ingeniería de proyectos. Ya tenemos entonces ampliamente visualizado a grandes rasgos los componentes básicos o los factores básicos elementales de un estudio de mercado. Hablemos entonces ahora de la parte técnica. Primero que todo, la localización óptima, es decir, tanto desde el punto de vista macro como desde el punto de vista micro. ¿Qué debemos entender por macro localización? No es más que la selección de la región o ciudad basado en políticas gubernamentales, el mercado laboral y la disponibilidad de la materia prima. Punto de vital importancia porque mientras más cerca tengamos aquellos núcleos que nos van a permitir la captación de la materia prima, se nos hará entonces más cómodo entonces la transferencia o la localización de esa materia prima y poder entonces elaborar eficientemente en el mercado como tal. En cuanto a las políticas gubernamentales, hay que tomar en consideración porque es que en nuestro país cada alcaldía tiene sus normativas, sus reglamentos básicos que interfieren mucho en la vida privada de las empresas como tal. Y entonces afectan notablemente de una ciudad a otra y por tal motivo hay que escoger aquel área, aquel estado, aquel sitio formal
donde debemos incorporarnos de forma tal que nos afecte a lo menos la menor cantidad posible todos aquellos aspectos netamente gubernamentales. Y en cuanto a la microlocalización, se refiere básicamente a la selección del terreno o local específico. Acá se evalúan los servicios públicos, las vías de accesos, las normativas de zonificación, es decir, el uso del suelo, y los costos de arrendamiento o de compra como tal. Todos estos elementos hay que cuantificarlos debidamente para poder entonces tener un perfecto estudio técnico formal de lo que debería ser nuestra adecuada localización en el mercado como tal. Existe un tercer método que se llama o se da en nombrar como método de factores ponderados. Esta técnica generalmente se asignan pesos a determinados factores. Ejemplo, si la cercanía a los clientes un 40%, el costo de energía un 30%, la cercanía a la materia prima un 20%. Es decir, debemos entonces tomar o elegir la ubicación con mejor puntaje dependiendo de nuestras posibilidades para elaborar eficientemente el mercado como tal. Como segundo punto, debemos visualizar el tamaño del proyecto, es decir, la capacidad. Se refiere a la capacidad de producción durante un periodo determinado. Acá debemos estar hablando o sectorizando lo que es la capacidad diseñada, es decir, que el máximo teórico que se puede producir. Eso es desde el punto de vista teórico. También debemos analizar para poder comparar la capacidad instalada, es decir, lo que el equipo realmente puede producir según la jornada laboral, que es totalmente distinto a lo que aspiramos con la diseñada. Y luego también la capacidad utilizada, que es algo totalmente distinto, que es el porcentaje real que se planea utilizar según la demanda del mercado. Como pueden verlo, son tres puntos de vista distintos. No es lo mismo el diseño que lo instalado o que lo utilizado. Son tres elementos fundamentales, pero siempre debemos partir del diseño. Y hay que tomar también en consideración en este punto lo que es la economía de escala. Es analizar si al aumentar el tamaño de la planta, el costo unitario de producción disminuye. Eso hay que hacer estudios técnicos como tal para ver si realmente amerita o es perfectamente viable aumentar la capacidad de la planta como tal. Luego de eso, debemos hablar entonces de lo que es la ingeniería del proyecto, el proceso productivo. Es decir, debemos estar previamente muy convencidos de lo que es la selección de la tecnología. Es decir, usaremos procesos manuales, eso dependerá del producto que queremos sacar al mercado. Si lo vamos a hacer semi-automatizado o lo vamos a hacer totalmente automatizado. Esto impacta directamente en la inversión inicial y en los costos operativos futuros, porque cada uno de ellos involucrará distintos subcostos totalmente diferenciados uno de otro como tal. Otro punto de vital importancia luego de la selección de la tecnología se refiere a los distintos diagramas de flujo, es decir, los flujogramas, diagramas de proceso, donde debemos tomar en consideración todos y cada uno de los pasos involucrados en el proceso productivo de cada uno de los productos que tengamos como tal. Esta representación visual no puede obviar, no puede eliminar un paso como tal, porque debe identificar previamente los posibles cuellos de botella y así como los puntos de control de calidad para ser más eficiente en el proceso productivo. Y de igual forma, el balance de la maquinaria, es decir, cálculo formal de cuántas máquinas se necesitan para cumplir eficientemente con la meta de producción. Como pueden visualizar, este es el alma formal del proyecto como tal. La selección de la tecnología, los diagramas de flujo y el balance de la maquinaria a ser utilizada en la conformación o en la producción formal de los productos como tal.
Luego de ello debemos caer entonces en lo que debemos relacionar como la distribución de la planta. En este punto el objetivo básicamente es ordenar los espacios físicos para que el flujo de personas, materiales y energía sea el más corto y lógico posible. Acá estaremos hablando o debemos tomar en consideración en primera instancia la distribución de los procesos. Es decir, agrupar las máquinas similares, ideal para alta variedad y bajos volúmenes como tal. De igual forma, debemos estar hablando de la distribución del por producto, es decir, las líneas de montaje, ahí donde es ideal para baja variedad y alto volumen de producción como tal. Y muy, pero muy importante, la seguridad y la higiene industrial. Es decir, el diseño que cumpla con las normativas para prevenir todos los posibles riesgos laborales que se puedan suscitar en la evolución de la producción de nuestros bienes y servicios como tal. Como punto número 5, debemos hablar de la determinación de la organización humana y legal. Lógicamente que deberíamos considerar que es un error común olvidar que la tecnología o la técnica requieren de personas y permisos. Eso es fundamental. No existe proceso productivo sin recursos humanos capacitados. Y de igual forma la permisología gubernamental es de vital importancia, de que ella es un pare automático de todo proceso de producción como tal. Entonces acá debemos estar hablando de los requerimientos de personal, no solo de cantidad, sino que también del nivel de especialización técnica necesaria para que cada uno de ellos realice sus operaciones tal cual como debe ser en el punto lógico como tal, cumpliendo con las necesidades básicas y dando lo mejor de sí para que el producto salga tal cual como debe ser con la calidad específica como tal. Y en relación con los aspectos legales, la parte técnica, primero que todo, básicamente, el cumplimiento de las normas sanitarias y las normas ambientales, es decir, los manejos de residuos, el ISO como tal, que es el cumplimiento de todas las normas de calidad, y las patentes de los procesos como tal. Estos puntos es focal y de mucha importancia y debemos analizarlo con mucha delicadeza para el logro de los objetivos fundamentales como tal. En el tercer nivel, el tercer punto, no menos importante, le corresponde al estudio económico. Es decir, que debemos preguntarnos, ¿es rentable el negocio como tal? Luego de haber escrito o detallado fundamentalmente tanto la parte del mercadeo como la parte de técnica, debemos entonces cuantificar el riesgo financiero como tal. Y para ello, entonces debemos hacer un estudio formal de lo que debemos tomar en consideración para analizar si realmente vale la pena hacer la inversión como tal. En este punto del estudio económico, primero que todo debemos tomar en consideración la inversión inicial, es decir, desglose de activos fijos, toda la maquinaria, y activos intangibles como las patentes, el software tan importante y muy importante el capital de trabajo, que es aquella masa de bienes que nos van a permitir la eficiencia o la operatividad en el mercado como tal y que no viene más siendo más que el resto del pasivo circulante o pasivo corriente al activo corriente como tal. Eso es el capital de trabajo y eso tiene un factor de medición a nivel de administración que debe ser respetado o por lo menos tomado muy en consideración a la hora de calcular los índices de productividad como tal. También, aparte de la inversión inicial, los presupuestos tanto de ingresos como de gastos o egresos. Es decir, la proyección adecuada de las ventas, la proyección adecuada de los costos de producción de los distintos bienes y servicios y por lógica los gastos administrativos y de venta. Es decir, debemos proyectar eficientemente un estado de resultados
Y se supone que al restar la venta menos el costo de producción y menos los gastos operativos de venta y administración, deberíamos obtener entonces, por lógica, los resultados positivos de aquella operatividad como tal. Entonces, eso es sumamente importante a nivel de la cuantificación económica como tal. Otro punto de vital importancia es determinar el punto de equilibrio, que es aquel conocido como el cálculo del nivel de venta necesario para que los ingresos igualen a los costos. Es decir, donde ni perdemos ni ganamos, pero podemos seguir funcionando como tal. Un tercer punto de vital importancia es el flujo de cada proyectado. Esta herramienta principal nos permite observar el movimiento real del dinero durante el tiempo. Acá involucraremos entonces todas aquellas partidas que obligatoriamente manejan el efectivo, tanto de entrada como de salida, que es totalmente distinto al presupuesto de gastos, donde se incorporan todas las partidas de operativas de gastos que se involucran en el proyecto como tal. Y por último, los indicadores de rentabilidad, el valor actual neto, que es el VAN, y el TIR, que es la tasa interna de retorno. Es decir, aquel tiempo estimado para recuperar la inversión inicial. Estos dos puntos son de vital importancia y esos son los que marcan la pauta definitivamente a nivel de planificación o de formulación como tal. Entonces, resumiendo, jóvenes, como conclusión para la mediana empresa, debemos decir que para que una mediana empresa pase al siguiente nivel, es decir, a la formulación definitiva del proyecto como tal, la integración de estos tres estudios es de vital importancia. Número uno, el mercado, ya que dicta la viabilidad comercial. Número dos, el aspecto técnico, ya que dicta la viabilidad operativa. Y por último, no menos importante, el estudio económico, ya que este es el que dicta, la viabilidad financiera. Punto entonces de vital importancia en la adecuada formulación y evaluación de un proyecto, estos tres elementos: mercado, aspecto técnico y aspecto económico. Bien, espero que les haya satisfecho de alguna manera esta pequeña ponencia como tal, y de esto estaremos tratando, en la última fase de la asignatura como tal. Y ante cualquier eventualidad o ante cualquier duda, no tengan ninguna renuencia a utilizar el foro de dudas, donde con mucho gusto le estaremos aclarando cualquiera de ellas como tal. Su tutor, Saúl Antonio Escalona Moreno. Muchas gracias.